Saludos. Leyes de potencias. La primera regla dice que toda potencia cuyo exponente sea 0 da 1, excepto si la base es 0. 0 a la 0 si es indefinido. ¿Ok? Fuera del 0, toda potencia de exponente 0 da 1. Por ejemplo, si ustedes tuvieran la expresión 3x al cuadrado y elevado a la 0, no importa la base que haya, si el exponente es 0, eso va a dar 1. Si ustedes tienen la regla menos 7x a la 3 elevado a la 0, eso va a dar 1. Si ustedes tienen 5 a la 0, va a dar 1. Si tienen 4x elevado a la 0, da 1. Lo que tienen que tener cuidado, eso sí, ¿qué es lo que está elevado a la 0? Porque no es lo mismo poner 4x a la 0 que 4x a la 0. En este caso, todo el 4x está elevado a la 0, da 1. Aquí el que está elevado a la 0 solamente es la x. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de leer bien la expresión. Pero básicamente, lo que dice la regla, toda potencia cuyo exponente sea 0, va a dar 1. Entonces, eso es lo que dice nuestra primera regla. Excepto, como les dije, el 0. Solo 0 a la 0 sí es indefinido. La segunda regla dice que toda potencia cuyo exponente sea 1 va a quedar igual. Pero eso también lo que quiere decir es lo siguiente. Si ustedes tienen una expresión como 3x y a la 3 y ustedes se hacen la pregunta, ¿qué exponente tiene esta x? Bueno, si la x no tiene nada, o sea, cuando no hay nada, es porque su exponente es 1. En este caso, la x tiene exponente 1. Entonces, la regla dice, toda potencia exponente 1 queda igual, pero al mismo tiempo lo que nos dice es que si tenemos una variable y no vemos su exponente es porque su exponente es 1. Entonces, ahí el exponente de la x es 1. Si ustedes tienen la expresión menos 7, x a la 3, y a la 4 sobre x, y uno se pregunta ¿qué exponente tiene esta x? Pues un 1. Si ustedes no ven el exponente es porque en esta regla básicamente les está diciendo que cuando no ven el exponente, pues su exponente es 1. Tercera regla. Esta regla dice que si tenemos multiplicación de potencias de igual base, sus exponentes se suman. Así, por ejemplo, si yo tuviera x a la 6 multiplicado por x a la 3, la base se mantiene y el exponente 6 y el 3 se deben sumar dándonos x a la 9. Ese es un ejemplo básico. Pero si, por ejemplo, también tenemos algo un poquito más elaborado, como 3x a la 2 y a la 4 multiplicado por 5 x a la 6 y a la 2. Entonces, el 3 y el 5 simplemente son números, los multiplicamos. 3 por 5 es 15, eso es normal. ¿Ok? Pero con las potencias sí aplicamos la regla que dice multiplicación de misma base se suman exponentes. En este caso, el x2 es misma base con x6. Entonces, se mantiene la x, pero el 2 y el 6 se suman. O sea, todos debemos sumarle 6, eso da 8. Entonces nos queda x a la 8. Y con la y pasa lo mismo. Y4 y Y2. Entonces S4 y S2 debemos sumarlos, nos da 6. Entonces nos queda Y a la 6. O sea, en multiplicación la base se mantiene y sus exponentes se suman. En este caso el 2 y el 6 y el 4 con el 2. Y ya tenemos nuestra multiplicación resuelta. Eso es básicamente lo que dice esta regla. Cuarta regla. La cuarta regla básicamente dice que en división de potencias la base se mantiene y los exponentes se deben restar. Pero eso funciona de la siguiente manera. Veamos algunos ejemplos. Si yo tuviera x a la 6 dividido entre x a la 3, básicamente la regla lo que nos dice es que la base la mantengo y 6 le resto 3. 6 menos 3 nos da 3. Pero la regla es más compleja que eso. Veamos estas posibles variantes. Si yo tuviera 3x a la 4 y a la 10 dividido sobre 15 x a la 2 y a la, ¿qué les puedo decir? Y a la 16,
Entonces, se recomienda que la división la conviertan en fracción. Entonces yo escribo 3x a la 4 y a la 10 sobre 15x a la 2 y a la 16. Y ahora sí procedemos con la división. Primero el 3 y el 15 son números, entonces eso los resolvemos normalmente. Simplificamos la fracción 3 sobre 15 que nos da un quinto. Pero con las potencias hacemos de la siguiente manera. La regla dice, en división de misma base se resta. Entonces, x4 con x2. 4 menos 2 da 2. Pero aquí viene la parte interesante. El exponente más alto, en este caso la x, es el 4. Entonces, ese x2 queda arriba de nuestra fracción. Vamos con la y. Y10 y Y16, ambas son base y. Entonces los restamos. Restamos a 16, le restamos 10, eso da 6, pero el exponente más alto era el 16. Entonces quiere decir que la respuesta de Y6 queda abajo de la fracción. O sea, en división se restan exponentes, pero la respuesta va a quedar donde esté el exponente más alto. Como el más alto aquí entre las x era el 4, el x2 quedó arriba. Entre la y, como el exponente más alto era el 16, la respuesta quedaba abajo. Tenemos que tener claro eso cuando hacemos división. División se restan, pero la respuesta va a quedar donde esté el exponente mayor.